Hare Krishna, devotos, mis reverencias, toda la gloria a Srila Prabhupada. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bhakti 360, Conciencia de Krishna en todas partes. Mi nombre es Alfredo Di Florio, mi nombre espiritual es Arjuna Sakadas. Bhakti 360, Conciencia de Krishna en todas partes, tiene como objetivo difundir la ancestral sabiduría espiritual de la tradición del Bhakti Yoga o Conciencia de Krishna desde la perspectiva de la cultura popular de Occidente. En esta sección vamos a hablar acerca de películas, canciones, historietas, poemas. Vamos a introducirnos en el mundo de la filosofía, la historia, la sociología, la política y vamos a descubrir que los principios espirituales del Bhakti Yoga en realidad están por todas partes en nuestra sociedad contemporánea. Hoy vamos a estar con el episodio 2, la segunda parte de este especial dedicado a la saga cinematográfica de Star Wars y su relación con la ancestral filosofía de los Vedas. Antes de comenzar con la charla de hoy, vamos a hacer algunos repasos, vamos a repasar algunos puntos de la semana pasada. Punto número 1. Vean el video anterior para tener un panorama completo de todo lo que estuvimos tratando hasta el momento. No se pierdan, ya lo pueden ver online. Pueden visitar nuestro perfil en Facebook en la sección de videos. Ahí tienen ya subido el video de la semana pasada. En Facebook nos encuentran como Hare Krishna Mar del Plata. Y también tienen nuestro canal en YouTube Hare Krishna Mar del Plata. Punto número 1. Si quieren ponerse al día con todo lo que estuvimos viendo, chequeen el video de la semana pasada. Punto número 2. Recuerden que buena parte de la información que estamos compartiendo en estos videos proviene de un libro. El libro se llama The Jedi in the Lotus, el Jedi en el Loto, que fue editado en el año 2010. Su autor es Steven Rosen. Su nombre espiritual es Satyaraj Das. Satyaraj Das es norteamericano, nació en Estados Unidos en el año 1955 y es discípulo de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, el fundador del movimiento Hare Krishna. Recomiendo este libro, The Jedi in the Lotus, y también cualquiera de los más de 30 trabajos que tiene Steven Rosen o Satyaraj Das acerca de la cultura del Bhakti Yoga. Todos muy buenos libros por si quieren profundizar en esta milenaria tradición. Punto número 3. Bueno, sabemos que muchas veces George Lucas ha admitido que para el guión de Star Wars, episodio 4, Una Nueva Esperanza, él estuvo fuertemente influenciado por el libro El héroe de las mil caras del profesor norteamericano Joseph Campbell. Este es un texto del año 1949 que propone la idea del monomito. De esto estuvimos hablando la semana pasada. El monomito es el arquetipo de una epopeya heroica perfecta que distintas sociedades en distintos momentos históricos han narrado de forma distinta. Para que podamos entender qué es el monomito o de qué va la obra de Campbell, básicamente lo que hace este profesor en su estudio de la religión comparada o en su estudio de la mitología comparada es darse cuenta que en realidad la humanidad tiene una única historia y esa historia se repite generación tras generación en sociedades alrededor de todo el mundo. De eso va su libro, El héroe de las mil caras, y ese texto fue el que inspiró, entre muchas otras cosas, a George Lucas para que pudiera escribir el guión del episodio 4, o sea, de la primera aparición de las películas de Star Wars. Campbell mismo afirma que entre las historias más antiguas de la humanidad figuran los poemas épicos, el Mahabharata y el Ramayana de la literatura védica, y acá ya encontramos un primer paralelismo entre Star Wars y la filosofía védica. Punto número 4. En este repaso, recuerden que hay fuertes vínculos entre la estructura narrativa de la saga de la Guerra de las Galaxias y el Mahabharata. Ambas obras básicamente narran la historia de sus respectivos mundos a través de distintas generaciones de una misma familia. En el Mahabharata, el hilo conductor lo llevan los miembros de la dinastía Kuru, mientras que en Star Wars los protagonistas forman parte de la familia Skywalker. Con respecto al Ramayana, las conexiones son incluso más significativas, atención con esto, porque en ambas historias un héroe recibe la noticia de que un ser malvado ha secuestrado a una bella princesa. El malo lleva a la princesa hasta una fortaleza impugnable. Para rescatar a la princesa, el héroe se haría con un simio y en compañía de un ejército aparentemente en desventaja, el héroe finalmente derrota al malo y rescata a la princesa.
Ese que parece ser el argumento o el guión de Star Wars Episodio 4, en realidad es la historia del Ramayana, la historia del señor Ramachandra, el séptimo avatar de Krishna. Ahí podemos ver un paralelismo o una similitud notable entre una obra y la otra. Y finalmente, para concluir con el repaso de la semana pasada, punto número 5, también existen numerosas similitudes entre el concepto de la fuerza, esa energía cósmica de gran importancia en el universo de la Guerra de las Galaxias, y las nociones de prana, brahman y maya en la filosofía védica. Prana o energía vital es el aire de la vida que envuelve toda la creación e impregna todas las cosas. El Brahman, por otro lado, es el aspecto impersonal de Dios, la refulgencia o la potencia de la divinidad, y Maya se refiere a la energía material que constituye la ilusión o el espejismo del mundo físico. Hasta ahí entonces el resumen de la semana pasada. Recuerden que si quieren más información o más detalles, vayan al video que está en la sección de videos de nuestro perfil de Facebook, Hare Krishna Mar del Plata, o vayan a nuestro canal de YouTube, Hare Krishna Mar del Plata. Por lo pronto, tenemos similitudes entre Star Wars y la filosofía védica a través de lo estructural, ¿sí? Star Wars se parece al Mahabharata en cuanto a su narrativa, el episodio 4 se parece al Ramayana en cuanto a su argumento, y además tenemos nociones filosóficas, como por ejemplo la de prana, la de maya, la de brahman, incluidas en lo que sería la idea de la fuerza en Star Wars. Habiendo resumido entonces los puntos principales de esta primera parte de la charla, que ya pueden ver en el video, vamos entonces a los temas del día de hoy. Siguiendo en nuestro análisis del libro The Yeti in the Lotus, en el quinto capítulo de ese texto se presentan dos nuevos vínculos entre Star Wars y la filosofía de los Vedas. Por un lado, el concepto de guru o maestro espiritual, y por otro lado, la categoría sociológica de los kshatriyas o de los nobles guerreros. La idea de este maestro iluminado ya está presente en Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza, encarnado particularmente en la figura del viejo Jedi Obi-Wan Kenobi. El anciano, no solo juega el rol de padre sustituto para el joven Luke Skywalker, sino que también es el primero en entrenarlo formalmente en el uso de la fuerza. Este concepto luego se profundiza aún más con la aparición del alienígena Yoda en Star Wars Episodio 5, El Imperio contraataca. A lo largo de esa película, Luke y Yoda definitivamente cimentan una relación guru-discípulo o de maestro y alumno. Esta idea se expande también luego a lo largo de toda la saga, tanto en la precuela como en la secuela. De hecho, la idea del guru en la Guerra de las Galaxias no solo se circunscribe a los benévolos Jedis, sino que también se extiende a la siniestra Orden de los Sith. Casos emblemáticos dentro de la saga cinematográfica son Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi en Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma, y el líder supremo Snoke y Kylo Ren en Star Wars Episodio 7, El regreso de la fuerza. En el contexto de la filosofía védica, el guru es el maestro, el guía o el docente espiritual. Esto es un concepto muy importante dentro de la filosofía védica. Hablamos de una persona madura en la ciencia de Dios, capaz de transmitir de un modo fidedigno el conocimiento trascendental a los shishyas o a sus discípulos y alumnos. Esta idea del gurú o maestro es de suma importancia en el pensamiento védico, tanto es así que constituye su propio tattva o categoría filosófica. Estamos hablando del guru tattva. Un ejemplo emblemático de guru y discípulo son Krishna y Arjuna en el Bhagavad Gita. Esta tradición del guru no solo es importante para la filosofía védica, sino que también aparece en otras culturas de Oriente, como el Jainismo, el Sikhismo y el Budismo. No nos vamos a extender muy profundamente en el concepto del guru. Podríamos hacer todo un video sobre el Guru Tattva. De hecho, hemos hecho un video sobre el Guru Tattva. Si chequean nuestra sección de videos en Facebook o buscan nuestro canal de YouTube, en ambos casos, Hare Krishna Mar del Plata, van a ver que tenemos un video especial justamente sobre el tema del maestro espiritual. Para más información, pueden ir directamente a ese link.
Otro vínculo entre la Guerra de las Galaxias y el pensamiento védico, como dijimos, tiene que ver con la orden de los Jedis. En el contexto de Star Wars, los Jedi son monjes guerreros encargados de mantener la paz y el orden en el universo de Star Wars. Son capaces de manipular el lado luminoso de la fuerza y prestan un juramento para respetar y preservar la vida en todas sus formas. Además de ser expertos en el arte de la guerra, los Jedis también son científicos, diplomáticos, filósofos, doctores y se reconocen o se los reconoce universalmente por todas estas artes y saberes. Son tan populares dentro de la franquicia que, atención con esto, incluso han inspirado una religión en el mundo real. Sí, los Jedis pasaron de la ficción al mundo real y hoy en día, por ejemplo, el Jedismo es una tradición espiritual legalmente reconocida en Estados Unidos desde el año 2005 y en el Reino Unido desde el año 2007. En relación con la filosofía védica, los Jedi son parcialmente análogos a los Kshatriyas. Estamos hablando de la casta de guerreros encargados de gobernar y hacer cumplir la ley. En el cuarto capítulo del Bhagavad Gita, Krishna le explica a Arjuna las nociones básicas de la sociología védica. Estamos hablando del sistema Varna-Ashram. Según este sistema, existe 4 varnas, 4 tipos de trabajos, y 4 ashrams o 4 momentos o refugios de la vida. Los varnas son Shudra, los trabajadores, Vaishyas, quienes se ocupan del comercio, los Kshatriyas, los guerreros o administradores, y los Brahmanas, que son los sacerdotes o los educadores. Esos son los trabajos o los varnas, las ocupaciones en la cultura tradicional de los Vedas. Los ashrams, por otro lado, tienen más que ver con los momentos de la vida de una persona. Al comienzo, en la juventud, existe la brahmacharya, el celibato dedicado donde uno se dedica exclusivamente al estudio. Luego viene el grihasta ashram, el momento de casado, donde la persona forma familia e interactúa con el mundo social. Luego vanaprastha, que nosotros podríamos entender como el jubilado o el retirado, la persona que ya cumplió con sus obligaciones estudiantiles, cumplió con sus obligaciones familiares y ahora a una edad ciertamente avanzada puede retirarse de esas obligaciones. Y por último, el último ashram que propone la sociología védica es de sannyas o la orden de vida de renuncia. De todos estos grupos, uno de los grupos sociales mencionados son los Kshatriyas, como dijimos, la casta a la cual pertenece el propio Arjuna en el Bhagavad Gita. Los Kshatriyas no son solo los aristócratas, la realeza encargada de la administración y de la organización de la sociedad, sino que además son guerreros que se ocupan de proteger a los inocentes y mantener el orden. Son los encargados de proteger a los ciudadanos y mantener la ley. Al igual que los Jedis, los Kshatriyas deben ser valientes, pero no deben ser violentos. Pueden ser corajudos, pero no pueden ser agresivos. Son personas de acción, pero respetuosas de las jerarquías sociales y los principios morales. Su función principal es la protección de los inocentes y no el combate con fines egoístas. Todos estos valores védicos tradicionales se reflejan dentro de la doctrina de los Jedis. Cuando un Jedi de hecho incumple con algunas de estos principios o con algunos de estos valores o cede a cualquiera de sus deseos mundanos, él automáticamente inicia su descenso al lado oscuro de la fuerza. Así que para ir cerrando el análisis del libro de Stephen Rosen de Satya Raj Das, de este texto llamado The Jedi in the Lotus, acá podemos ver que aparecen 2 grandes vínculos extras al mundo de Star Wars en el contexto de la filosofía védica. La semana pasada habíamos hablado de la fuerza, habíamos hablado de el argumento, habíamos hablado de la estructura y hoy estamos hablando del concepto del guru, del maestro espiritual, que lo podemos ver a lo largo de toda la epopeya de Star Wars, y también esta cuestión de los Jedis, esta orden de nobles guerreros que se parece muchísimo a lo que tiene que ver con los Kshatriyas en el sistema de Varna Ashram Dharma que propone la sociedad védica. Ahí termina el libro de Stephen Rosen, el libro de Satya Raj Das,
pero si quisiéramos podríamos incluso hacer muchos más videos respecto a los vínculos entre Star Wars y la cultura de los Vedas o la filosofía de los Vedas, porque hay muchísimos otros puntos de contacto. Nosotros vamos a ir cerrando el video del día de hoy en este punto, pero solamente dejo un salpicado de algunas otras cosas que no aparecen en el libro de Stephen Rosen, de Satya Rajdas, pero que sí podemos ver como análogos entre la saga de Star Wars y la filosofía de los Vedas. Por ejemplo, tenemos en Star Wars episodio 6, el regreso del Jedi, la cremación de Darth Vader, ¿sí? Al final de la película, Darth Vader fallece y es cremado, y la cremación es un ritual o una ceremonia muy habitual en la cultura védica para deshacerse de los cadáveres o de los muertos. Así que ahí tenemos otro punto en contacto. Yendo a esa misma película, a Star Wars Episodio 6, El regreso del Jedi, tenemos a los Ewoks, y los Ewoks son muy parecidos a lo que serían los Devanaras en el Ramayana. En el Ramayana, el protagonista, el señor Ramachandra, este avatar de Krishna, él, para rescatar a su esposa Sita, recurre a un ejército de monos y de osos, de animales salvajes del bosque, que lo ayudan en su misión de rescate de su esposa. Algo muy similar ocurre con los protagonistas en Star Wars Episodio 6, cuando recurren a los Ewoks, esta mezcla de monitos y de ositos cariñosos, muy simpáticos, que los ayudan en su lucha contra el imperio malvado. También podemos ver algunas similitudes entre los vimanas, las naves espaciales que hay en la literatura védica y en la saga de Star Wars. Los vimanas aparecen predominantemente en las epopeyas que ya hemos mencionado, en el Mahabharata y en el Ramayana. También tenemos vínculos entre la cultura védica y lo que es Star Wars, como por ejemplo con los Padawan. Los Padawan son los alumnos Jedi, y si ustedes se fijan, tienen una estética muy particular, muy similar o muy vinculada a la cultura del Vaishnavismo, ¿sí? Que pertenece a la tradición védica. Ellos llevan una sika, o llevan un mechón de pelo en una cabeza rapada. Lo pueden ver con Obi-Wan Kenobi en Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma, y lo pueden ver con el propio Anakin Skywalker en Star Wars Episodio 2, El ataque de los clones, ¿sí? Estos alumnos que llevan un mechón de pelo como representación de su cultura espiritual, la cultura de los Jedis. Y por último, también podemos hablar sobre el abuso de la tecnología como manifestación o camino hacia el mal. Si ustedes se fijan, los Sith, lo que serían los Jedis malos, son básicamente todos cyborgs o todos clones, ¿sí? Tenemos a Darth Vader, tenemos el general Grievous, tenemos a Darth Maul, incluso tenemos al mismísimo emperador Palpatine. Todos tienen esa mezcla de máquina, de clonación, ¿sí? Ese abuso de la tecnología como una manifestación del mal. Y acá estamos hablando un poco sobre lo artificial contra lo orgánico, que se habla muchísimo en la cultura de los Vedas, y esta premisa de tener una vida simple en concordancia con el universo, más holística en relación con el cosmos y no tan artificial, no tanto del abuso de la tecnología. Como podemos ver entonces, son muchísimos los vínculos. Este ya es el segundo video sobre lo que es Star Wars y la filosofía védica, pero podríamos estar hablando muchísimo, muchísimo más. No queremos abusar, pero sepan que conciencia de Krishna, o los principios y los valores del Bhakti Yoga, están en todas partes. La idea de esta sección es mostrarnos que, aunque no estemos tan permeable a todo eso, aunque no nos demos cuenta, estas informaciones están en todo el mundo. Y estos principios y valores del amor por Dios, estos principios y valores del yoga o la reconexión con lo supremo, con lo trascendente, estas pautas culturales de la milenaria y ancestral cultura védica están en todas partes, incluso en una de las franquicias más importantes del mundo, como por ejemplo Star Wars. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden, tienen el video de la semana pasada que complementa este video del día de hoy. Son 2 episodios en total. Hemos hablado sobre el guru, cómo el concepto del maestro espiritual aparece en la saga Star Wars. Hemos hablado de la fuerza, cómo esta energía que todo impregna, que todo envuelve, también aparece en la saga de Star Wars. Hemos hablado
de cómo la narración o la estructura, el argumento narrativo de la saga de Star Wars tiene muchísimo que ver con el Mahabharata y con el Ramayana, dos de los textos más importantes de la cultura o la literatura védica, y cómo los Jedis son analogías o tienen muchísimas similitudes con la casta o con la orden de los Kshatriyas, de los nobles guerreros de la cultura védica. Gente, nos estamos retirando. A partir del jueves que viene tendremos otro encuentro de Bhakti 360, conciencia de Krishna en todas partes. Mi nombre es Alfredo Di Florio, mi nombre espiritual es Arjuna Saka Das. Recuerden visitarnos en Facebook, en Instagram y en YouTube. En todas nuestras redes aparecemos como Hare Krishna Mar del Plata. Muchas gracias. Haribol.